Hermanos, Dios los bendiga a todos. Qué alegría, qué felicidad estar reunidos de nuevo delante de la presencia del Dios viviente. Gloria al nombre del Señor. Cuán hermoso es nuestro Dios. Cuán grande y divino el Creador, el Dios perfecto, el Dios de bendiciones que nos has traído a sus caminos. Cuán bienaventurados somos. Gloria al nombre del Señor. Vamos, hermanos, a dedicarle al Señor esta reunión con todo nuestro corazón. Bendito Padre Celestial, Dios de poder, Dios de maravillas, Dios de bondad, Dios de misericordia, Dios perfecto, que te amamos y te adoramos y te honramos y te exaltamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, porque tú eres bueno, tú eres hermoso, tú eres grande. Tú eres maravilloso, tú eres poderoso, tú eres misericordioso y fiel. Tú nos has traído a tu casa a hablarnos, Señor, a darte a conocer el Dios viviente y has llenado nuestra vida de felicidad y de alegría. Somos los más felices de esta tierra, Señor. Tenemos tanta felicidad, tanta alegría en nuestro corazón que queremos alabarte, que queremos cantar a tu nombre, que queremos leer la Biblia, que queremos bendecirte y engrandecerte. Señor de la gloria, recibe esta reunión, recibe este servicio que te ofrecemos con todas las fuerzas de nuestro corazón, que sea agradable a tu presencia y que tú desciendas con tu Santo Espíritu, que tú mandes el fuego espiritual, el poder de lo alto y que tú nos acompañes con tu presencia. Te amamos y te adoramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Alabanzas al Rey de Gloria. Vamos, hermanos, a leer en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Marcos. Leamos en el capítulo número 16, a partir del versículo número 15 y hasta el versículo 18. Este pasaje es muy hermoso porque lo vivimos en la iglesia del Señor. Aquí en la iglesia tenemos el don de lenguas, bendito nuestro Dios. Aquí tenemos el bautismo con el Espíritu Santo, que esa es la señal. Aquí tenemos las sanidades. Aquí tenemos la protección de Dios, tenemos el poder de Dios, la manifestación del Espíritu Santo. Y vamos a leer, hermanos, como les decía, a partir del versículo número 15, para exaltación y alabanza de nuestro Dios. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos leyendo todos, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Bendito y alabado nuestro Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy a propósito de esta lectura que acabamos de hacer de los dones de sanidades, que habla aquí sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay un testimonio muy bonito de un joven que se encuentra en este momento en un centro de rehabilitación porque él tiene una adicción a las drogas. Y allí fue a la iglesia, y cuando le profetizaron, el Espíritu Santo le dijo: voy a darle la sanidad a un ser que tú amas mucho y que está muy enfermo, no te preocupes, voy a hacer esta sanidad para que tú conozcas mi poder, para que tú conozcas mi manifestación. Y él quedó sorprendido con la profecía porque él no sabía qué estaba pasando con su familia, y por esos días llegó su abuelita a visitarlo y le dijo: imagínate que tenía metástasis, tenía un cáncer y hubo metástasis, estaba muy mal, pero de un momento a otro ocurrió algo increíble, la enfermedad desapareció. Gloria al nombre del Señor. Y el joven quedó perplejo, el joven, sin saber qué había pasado ni por qué Dios le había hablado así, se llenó de convicción y le dijo: abuelita, tú tienes que ir a la iglesia, en la iglesia Dios habla, en la iglesia tenemos el poder de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y el poder de Dios está en estos versículos donde dice: id y predicad el evangelio a todas las naciones. Y por eso vamos a cantar un himno muy hermoso
que nos invita a predicar la palabra del Señor sin temor, hablar del Señor Jesucristo. Es el himno 126. No te dé temor hablar por Cristo. Gloria al nombre del Señor. Temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor, no te dé temor a hacer por Cristo cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, Salvador, nunca pues te dé temor, no te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, Salvador, nunca pues te dé temor, no te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te sacará. No te dé temor, Salvador, nunca pues te dé temor, no te dé temor morir por Cristo, la verdad y vida es Él. Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, Salvador, nunca pues te dé temor. Aleluya, cuán grande es el Señor. Hay un testimonio también muy bonito de una hermana que ella es una persona muy entusiasta con todo lo de Dios y le gusta hablarle a la gente y no le da temor a hablar por Cristo. Ella vive en un país donde la gran mayoría de personas son ateas y en estos días tenían que presentar una evaluación muy exigente, una evaluación académica, y todos sus compañeros estaban muy nerviosos y ella les dijo: no, ustedes lo que tienen que hacer es buscar a Dios, le oramos a Dios y Dios nos va a ayudar. Y a ella no le dio ningún temor hablar a pesar de que ellos pues no creen en Dios. Ellos se sonrojaron, se miraron. Y la verdad es que una vez finalizado el examen o la evaluación, la única que pasó la prueba fue ella. Gloria al nombre del Señor. Pero lo más bonito es que ahí en esa reunión había un joven y ese joven se le acercó y le dijo: te admiro muchísimo porque yo soy cristiano y a mí me da vergüenza hablar de Dios. En cambio yo veo que tú hablas con una convicción, con algo increíble que está en tu corazón y lo transmites.
Eso es lo que el Señor ha sembrado en nuestro ser. Bendito el nombre de nuestro Dios. Su amor y su poder. Gloria al Señor. Ahora vamos a cantar el coro número 9, la siembra. Bendito y alabado el Rey de la Gloria, que merece que nos convirtamos en sembradores de su palabra. del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Grande es el Señor. ¿Cuánto amamos a nuestro Dios? Nuestro Señor es hermoso y maravilloso. Hay una persona en la iglesia que le habla mucho a la gente, pero lo bonito es que lo lleva a la iglesia. En estos días llevó un alcalde y no sabemos cómo lo llevó. Lo evangelizó, pero lo llevó. También llevó a un taxista. Lo evangelizó y llegó con él a la iglesia. Y lo mismo, en estos días llegó con una arquitecta que tenía un problema y le comentó. Y él de inmediato, no sé cómo hace, pero él invita y lleva a las personas a la iglesia. Eso me parece muy hermoso, gloria a Dios. Bueno, hermanos, y realmente lo que vamos a vivir hoy, esta transmisión, es una bendición muy grande para la iglesia, para todos los que están en este momento conectados, y también porque este material queda en la página de internet o queda en el canal de YouTube de la iglesia, que aparece en este momento en el tutorial. Usted puede entrar al canal de YouTube de la iglesia y ahí en esa dirección que aparece ver esta transmisión y ver muchas transmisiones y estudios bíblicos. Es una comida espiritual maravillosa. Y también usted puede ver en el canal de nuestra hermana María Luisa Piraquí Oficial, en el canal de YouTube, también muchísimas enseñanzas. Es muy bonito ver cómo la iglesia ha visto no solo la oportunidad de aprender muchísimo, sino también de ver milagros extraordinarios. En estos días unos padres de familia estaban sufriendo mucho por su hijo, porque su hijo llevaba 8 días con fiebre y no había manera de que esa fiebre le pasara, lo tenían en el hospital, pero era incontrolable la fiebre. Entonces ellos dijeron, no, nosotros tenemos aquí
la enseñanza en video, colocaron la enseñanza ahí junto con el niño, el matrimonio, se pusieron a ver la enseñanza de nuestra hermana María Luisa, pusieron mucha atención, luego cantaron, luego oraron en la oración que hace nuestra hermana y cuando finalizaron el niño dijo, acabo de vivir algo muy extraño. Le dijeron, ¿qué pasó? Dijo, sentí un fuego en mi cuerpo y sentí que algo salió de mí. Entonces llamaron a las enfermeras, vinieron y miraron y la fiebre había desaparecido completamente. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, tenemos que valorar muchísimo todas estas enseñanzas y todo ese material que es maravilloso para aprender, para salvarnos, para la vida eterna, pero también para ver los milagros del Señor. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a expresarle a nuestro Señor la gratitud por todas sus maravillas y también le vamos a rogar que bendiga la ofrenda en este momento y los diezmos. Bendito Señor, te alabamos con todo nuestro corazón, estamos tan agradecidos contigo por todas las bendiciones, Señor, que le has dado a la iglesia y que nos has dado a nosotros, porque no nos has desamparado en ningún momento, al contrario, cómo nos bendices, cómo nos ayudas, cómo nos sacas adelante y cómo nos permites disfrutar de todas tus bendiciones, Señor, bendiciones espirituales y bendiciones materiales maravillosas junto con nuestras familias. Estamos agradecidos contigo, nos da la salud, la vida, las fuerzas, el empleo, las capacidades para desempeñarnos, nos protege, Señor. Por eso ofrendamos, diezmamos para ti porque estamos agradecidos contigo y queremos y anhelamos que tu palabra se siga extendiendo por todas las naciones. Gracias, Señor, recibe la ofrenda y los diezmos. Gracias por todo, Señor. Gracias mil. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos tan felices, hermanos, con la bendición que la iglesia ha recibido en Isla Mauricio. ¿Ustedes sí lo vieron en las redes sociales de la iglesia? Qué bendición tan hermosa, el nuevo templo allá en Isla Mauricio. Fueron las palabras de nuestra hermana María Luisa. Nuestra hermana llega y hace, Dios habla a nuestra hermana profetiza el respaldo de Dios, que la iglesia allí sería una realidad, que se consolidaría, que crecería y la iglesia ya está instalada. Y es una iglesia hermosa, gloria al nombre del Señor, en Isla Mauricio. Es tanta la bendición que ya les colocaron instalaciones eléctricas alrededor, les mejoraron el alumbrado público, pintaron las casas que estaban ahí alrededor de la iglesia. Mejor dicho, todo, la bendición de Dios completa para todo el sector. Gloria a Dios. Así es la bendición de Dios. Es una hermosura. Bueno, bendito nuestro Señor. Vamos así con esa alegría y con esa gratitud a cantar el coro 154. Envíame, Señor, porque eso es lo que necesitamos, que Dios nos envíe a predicar su palabra por todo el mundo. Gloria a Dios. Envíame
Cuán grande es el nombre del Señor. Vamos a cantar por último el coro 129. Serviré a ti, Señor. Y eso es lo que todos anhelamos. Que así sea. Gloria a Dios. Serviré a ti, Señor, donde tú me indicarás, trabajando con alegría, como tú me mandarás. Donde hay un alma triste, en pecado y dolor, te sigo, Cristo, a rescatarla, sirviéndote con fervor. Serviré a ti, Señor, donde tú me indicarás, trabajando con alegría, como tú me mandarás. Donde hay un alma triste, en pecado y dolor, te sigo, Cristo, a rescatarla, sirviéndote con fervor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a aumentar este gozo que es inmenso. Gloria al Señor. Recibiendo a nuestra amada hermana María Luisa. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor los bendiga en gran manera a todos los hermanos y las hermanas de las diferentes iglesias que hay, que Dios ha permitido abrir en este momento en diferentes países, y que la iglesia está, podemos decir, desde allí al norte, ¿cómo es que se llama? Alaska. Hay un grupo también de personas. La iglesia no está conformada, pero sí hay un grupo. Desde Alaska hasta la Patagonia está la iglesia. ¿Y qué decimos? ¿Y qué decimos también? Pues Estados Unidos, Europa, varios países de Europa, varios lugares de Asia, de África, que el Señor ha permitido, las islas también. El Señor ha permitido que su palabra llegue allí a 1 o 2 o 3 corazones o más. Y de todas maneras, cuando Dios llega a una ciudad, pues a un país, es para bendecir. Y le damos gracias a nuestro Dios por ese apoyo, ese respaldo que el Señor nos da, su palabra cumpliéndose en sus promesas de abrir esa iglesia, esa congregación en el mundo, como Él lo prometió. Vemos el cumplimiento, vemos cómo es Dios el que hace todo el trabajo. El Señor hace todo el trabajo. Lo único que nosotros hacemos es disponer el corazón, amarle y tratar de hacer todo a la perfección, seguir los pasos del Señor. Eso es lo único. El Señor nos usa como instrumentos, pero Él es el que hace toda esa obra en los corazones y en la mentalidad de cada ser. Así que gracias a nuestro Dios, y que una vez más, que mi Señor los bendiga en gran manera. Pueden sentarse. Que el Señor nos siga bendiciendo. Vemos que ahora el tiempo es corto, los días pasan volando, termina un año y comienza otro año a la ligera. El tiempo pareciera como si el tiempo se estuviese acortando. De todas maneras, nosotros debemos aprovechar siempre, aprovechar el tiempo, sea corto o largo,
aprovecharlo para aprender de Dios, para hablar de Dios y agradar a Dios siempre, en todo momento de nuestras vidas, en la vida material, en el trabajo, en el estudio, en los negocios, en la empresa, en todas partes, en la ocupación que cada uno tenga. Debemos siempre sacar el momento, nuestros pensamientos para el Señor, nuestro corazón dispuesto para agradarle a Él en todo, en todos nuestros caminos de nuestra vida terrenal. Que Dios nos ayude y que nosotros le seamos fiel al Señor hasta la muerte. Ese es nuestro deseo y esas son las promesas que nuestro Señor Jesucristo dejó aquí escrito, dejó a la gente en su enseñanza, que había que seguirle hasta el final. El que persevere hasta el fin, pero es hasta el fin de sus días de cada persona. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere en el camino del Señor, cumpliendo los mandamientos, haciendo la voluntad de Dios, agradando a Dios en todo, apartándonos del pecado, apartándonos del egoísmo, de la ira, del orgullo, de la vanidad, apartándonos de la mezquindad, de engañar a la gente, de vociferar, maldecir, apartarnos de todo eso. Tenemos que apartarnos de todas estas cosas para que así podamos nosotros lograr un día tener la corona de la vida, tener la vida eterna, andar con nuestro Dios allí en la eternidad, porque es un mundo que Dios nos ofrece. Hay que leer la Biblia. Si usted quiere aprender acerca de todo esto, lea la Biblia y ahí encontrará todas sus inquietudes, sus preguntas y las respuestas de todo lo que usted se pregunte. Y también se enamorará de Dios, porque a Él le gusta que el ser humano valore a Dios y le dé gracias porque Él es nuestro creador y es el que nos ha dado todo lo que existe aquí en este globo terráqueo. Así que la honra y la gloria para nuestro Dios. Y hoy nos corresponde entonces Mateo 12. Bienvenida a las personas por primera vez. Bienvenida a las personas recientes. Y no olviden que busquen las congregaciones y vayan a la iglesia más cercana de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Vaya a la iglesia más cercana para que Dios le hable, para que le impongan manos, para que le den profecía y para que Dios le dé dones espirituales a usted también y lo bendiga. Es muy importante congregarse porque Dios quiere las alabanzas de su pueblo, las alabanzas de sus seguidores, de sus creyentes, y las alabanzas las recibe el Señor estando todos congregados en un lugar, en un salón. Y eso es lo que Dios quiere, que también nos congreguemos para alabar su nombre. Así que invito a las personas que se congreguen. Bien, vamos a iniciar aquí en el capítulo 12 de Mateo. Y dice así la palabra del Señor, el libro del evangelista Mateo. Nos cuenta aquí en el verso 1, dice, en aquel tiempo iba Jesús, es decir, cualquier día, porque el Señor comenzó a predicar su palabra y dice que él tenía 30 años cuando comenzó a predicar abiertamente, públicamente, se dio a conocer a la gente y empezó a predicar el reino de los cielos y también a enseñar la ley de Moisés también a su pueblo, para que ellos practicaran la ley de Moisés y arrepintieran. Entonces el Señor hizo esas dos cosas. Enseñaba la ley de Moisés, la explicaba y también estaba de paso enseñando el reino de los cielos, que no es tan diferente, no difiere en mucho con la ley. Y él predicó, dice que 3 años consecutivamente, pero en esos 3 años fueron miles los milagros y los prodigios que el Señor hizo, según dice Juan, que si los libros se hubieran escrito, pues que no cabrían.
de tantos milagros que el Señor hizo y que no quedaron escritos. Pero ya nosotros sí nos imaginamos todo lo que el Señor pudo haber hecho en aquel tiempo, porque hoy el Señor sigue haciendo milagros en medio de todas nuestras vidas, en medio de la congregación, de la iglesia y en medio de mucha gente que viene por primera vez y escucha la palabra de Dios y reciben los milagros y los prodigios del Señor. Gracias a nuestro Dios. Y dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, es decir, el día sábado. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Supongamos que estas espigas eran de trigo o de cebada o de avena, que era lo que también en aquellas tierras se daba mucho estos cereales. Y dice, viéndolo los fariseos, le dijeron, porque los discípulos estaban haciendo esto en el día sábado, que era prohibido hacer cualquier trabajo en la ley de Moisés. Y los fariseos estaban allí detrás mirando para criticar y para cuestionar todos los pasos y los hechos del Señor. Y dice que viéndolo, le dijeron al Señor, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. El Señor le responde, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Los que han leído la Biblia, esa historia la encontramos, creo, en Samuel, si no estoy mal. En el libro de Samuel, del profeta Samuel, encontramos esa historia de David que iba por allá por un lugar, tenían mucha hambre, él con todo su ejército que llevaba, y como no había más que comer, llegó allá donde un sacerdote y el sacerdote le ofreció el pan que ponen en la mesa y el pan de la proposición, y entonces él le dio eso a David para que comieran. Y eso pues era prohibido, porque solamente ese pan de la proposición lo podía comer era el sacerdote y sus hijos, su familia. Pero allí él se lo ofreció a David, es decir, aparentemente cometió algo que no se debía hacer. Y el Señor entonces le dice aquí a los fariseos, le dice, ¿ustedes no han leído en la historia cómo es que David y los que estaban con él tuvieron hambre? Y entró en la casa de Dios, comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Dice, ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Entonces el Señor les dijo eso, les dijo, ustedes no se han dado cuenta. Todo lo que hicieron los sacerdotes en aquella época, profanaron el templo del Señor. ¿Y quién les dijo algo? Nadie. Siempre salieron sin culpa, porque no hubo alguien quien les castigara o les impusiera una sanción. Esto el Señor Jesús les hablaba a ellos y les decía para que ellos comprendieran que lo que los sacerdotes habían hecho antes sí era grave, porque habían profanado el templo. Pero él, por el hecho de alimentarse ese día, recoger esas espigas para comer, pues que eso no era grave, no era malo, no era un pecado grave delante de Dios. Y el Señor entonces les da la enseñanza y les dice en el verso 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Le dice el Señor a estos fariseos, les dice, en este momento hay uno que es mayor o superior al templo que en aquella época, en la antigüedad, estaba, el templo de Dios. El templo de la época antigua era un templo hecho con mano de hombre, era un templo físico, material. Y él en ese momento dice, en este momento hay uno que es mayor que ese templo.
Así que como esa persona es el que está ahí, es mayor y superior que el templo, él podía hacer lo que hizo, de permitir que los discípulos arrancaran las espigas y comieran. El Señor estaba refiriéndose que este que estaba mayor, que era el templo, era el Señor Jesucristo. Pero él pues directamente no les decía, solo les dijo, os digo que uno mayor que el templo está aquí. Él no dijo, ese soy yo. Les dijo así para que ellos más o menos entendieran y comprendieran qué era lo que el Señor les estaba hablando. Y el verso 7 dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Según el profeta Oseas, Dios estaba por Oseas profetizando y diciendo, misericordia quiero, yo no quiero sacrificios. Decía nuestro Dios a través de los profetas, no quiero sacrificios, yo no quiero la sangre de los toros, de los machos cabríos, yo quiero es un corazón perfecto, un corazón puro, un corazón humilde, misericordioso, sencillo, eso es lo que yo quiero, decía nuestro Dios en su palabra. Y aquí el Señor les estaba enseñando, ustedes no han leído cuando dice los salmos, Oseas dice, misericordia quiero y no sacrificio. Si ustedes entendieran qué significa ese término, no estarían condenando a los inocentes, es decir, a estos apóstoles, a estos discípulos que teniendo hambre, pues estaban buscando comida. El 8, porque el Hijo del Hombre es el superior, es el mayor que el templo, es el Señor del día de reposo, dice el verso 8. El Hijo del Hombre. El Señor tampoco dijo, porque yo soy, no dijo. Dijo el Hijo del Hombre. Él se refería a él mismo. Pero a los buenos entendedores, pues iban a comprender que estaba hablando de él. Y por eso les dice, el Hijo del Hombre es Señor, es superior, es más grande que el día de reposo. Así que por eso, él permitió que sus discípulos hicieran estas cosas. Vamos con el verso 9. Seguía el Señor en su recorrido predicando. Y dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de los judíos. Y he aquí, había allí un hombre que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, para poder cuestionar, criticar. Y le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y el Señor les dice, ¿qué hombre habrá de vosotros, de ustedes, que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? ¿No trate de salvarla? ¿Quién de ustedes permite o deja que su oveja allá se caiga y que perezca? Que porque es día de reposo. Ustedes lo primero que van a hacer es tratar de rescatarla, de ayudarla, auxiliarla, para que no le pase nada malo. Eso fue lo que el Señor les dijo. Ustedes hacen eso. Entonces, el Señor les dice, pues aquí este que está enfermo, que tiene esa mano así, ¿qué vale más? ¿Una oveja o un hombre? Les dice aquí en el verso 12. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Ellos no habían comprendido que el día de reposo se podía hacer el bien, se podía hacer misericordia. Que si una persona se estaba muriendo de hambre porque de pronto estaba en el campo, en algún lugar, y no tenía nada de comida, pues apelaba a lo que hubiese allí en los sembrados, en los árboles, en la naturaleza, frutos, semillas, y que esta persona pues podía alimentarse en ese día de reposo. Pero ellos habían malinterpretado la escritura, la ley de Moisés la habían malinterpretado,
porque la ley decía que el día sábado nadie podía cocer sus alimentos, prepararlos, sino que ellos tenían que prepararlos el día antes para que al otro día no tuviesen que cocinar, que preparar alimentos. Y ellos entonces interpretaron que si la persona está en el campo y que no tiene ahí que comer o que beber, pues él acude a un arroyo a beber agua, a comer una semilla, una fruta, pues porque tiene hambre. Y el Señor no ve que eso sea pecado, así sea ese día de reposo, ese día sábado. Así que ellos malinterpretaban y tergiversaban la ley de Moisés, la acomodaban a su manera. Y el Señor les estaba aquí enseñando, no, en el día de reposo se pueden hacer muchos bienes, se puede hacer mucha misericordia, se le puede tender la mano a alguien que lo necesite. Eso se puede hacer el día de reposo o el sábado. Y en el verso 13 dice, entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. El Señor hizo el milagro, gloria a nuestro Dios. Le hizo el milagro, le hizo un bien, le hizo una misericordia el día sábado, el día de reposo, para enseñarles a ellos que no interpretaran la escritura a su manera, a su acomodo, sino que tenían que ser inteligentes y sabios para interpretar la palabra de Dios, para actuar y hacer las cosas bien, de tal manera que a Dios le agrade lo que el ser humano haga. Nosotros debemos actuar y hacer las cosas sabiamente, inteligentemente, sin ninguna conveniencia, porque nosotros no vamos a ponerle cargas a la gente, sino hacer las cosas con sabiduría y que Dios nos enseñe y que el Señor esté siempre con nosotros, guiándonos y orientándonos para hacer todo perfecto, gracias a nuestro Dios. Y dice el verso 14, dice, salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Entonces ellos se enojaron y no aceptaron la enseñanza. No la aceptaron, sino que ellos siguieron en su error de que ese día sábado no se podía hacer absolutamente nada. Bien. En el verso 15, sabiendo Jesús esto, que los fariseos tuvieron y querían destruir al Señor, él se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. El Señor siguió haciendo milagros ese día. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriese, para que se cumpliese la palabra profética, lo dicho por el profeta Isaías, cuando profetizó, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Qué bonito es, dice, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, que lo tenemos aquí en Isaías 42, que sí deberíamos leer aquí en Isaías 42, este pasaje, esta profecía que él dio referente a nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 42, dice aquí en Isaías 42 del verso 1 al 4, que dice, el siervo de Jehová, dice, he aquí mi siervo, refiriéndose al Señor Jesucristo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y por eso aquí el Señor Jesús, en el verso 17 de Mateo, les decía a sus oyentes, les decía, con esto se cumple lo que dijo Isaías. Y seguimos aquí con Isaías en el verso 2, dice, no gritará,
no alzará su voz, es decir, que él no se iba a poner a pregonar y a decir, vengan, vengan, porque yo soy el rey. Yo soy el que manda, yo soy el que gobierna, el que ordena, yo soy el poderoso, yo soy más poderoso que todos ustedes. Vengan que yo hago aquí milagros y señales, vengan y mírenme, digamos como con orgullo, con vanidad, con presunción. Dice, no gritará, no alzará su voz, no la hará oír en las calles. Él no iba a hacer propaganda, no, sino... Sí, publicidad, gracias hermano. El Señor no se iba a poner a hacer publicidad de sí mismo, ni a decir vengan porque yo sí hago milagros y señales, vengan. Ni cuando hacía los milagros le decía a la gente, no le cuente a nadie, váyase, no le diga nada a nadie. Pero si él se hubiera puesto a gritar, a alzar su voz y a hacer oírla por las calles, hubiese dicho, vengan, aquí vean el milagro que hice, reúnan a toda la gente para que vengan a ver el milagro. Él no hizo eso. Siempre le decía a todos, no le cuente a nadie. Porque él quería hacer todo la obra de Dios, obedecer a nuestro Dios, hacer su obra, su trabajo, a que él había venido, su misión, sin orgullo y sin vanidad y sin demostrar su poderío, sino con toda la humildad y la sencillez del caso, con toda la sabiduría. Y el 3 dice, no quebrará la caña cascada. Las cañas eran las personas, seres humanos, la categoría del ser. Había gente pobre, había gente enferma, había gente sana, había gente que ocupaba buenos puestos, había gente rica, gente medio rica, gente que sí tenía dinero, otros no tenían dinero, estaban las viudas, los huérfanos, estaban aquella gente necesitada que los humillaban y los tenían en poco. Entonces el Señor hablaba de esa caña cascada que era una persona que no tenía voz ni voto, era cualquier ciudadano del pueblo que no tenía voz ni voto y que cualquiera venía a humillarlo o a decirle cosas o insultos. Entonces, esa era la caña cascada. Entonces, la caña cascada, en un sembrado, cuando la gente comienza a limpiar lo que no sirve, entonces veían la caña ahí como medio rota, entonces las personas llegaban y las quitaban porque decían, esto no sirve, esto no sirve. Arrancaban esas cañitas de trigo o de cebada o del maíz, lo que fuera. Entonces, el Señor decía que Él no iba a quebrar esa caña cascada, sino que la iba a curar, ayudarla para que más bien se enderezara y diera su fruto. Entonces, eso era refiriéndose a la persona que decía, no, a mí nadie me mira porque yo no soy nadie, yo no tengo voz ni voto, ni soy nadie, no tengo dinero, soy pobre, vivo por allí debajo de un árbol. Esa era la caña cascada y dice que él no la quebraría, sino que estaría consolando y estaría diciéndole, no peques, cree en Dios, cree en mí y verás que tú vas a tener la felicidad, vas a tener la vida eterna. Eso era lo que el Señor, a eso vino el Señor. Esa fue su misión y eso era lo que él hacía. Y por eso dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. De esas velas que prenden y entonces cuando la apagan queda el pábilo humeante, quiere decir no se ha quitado el fuego del todo y puede hasta otra vez dar luz. Entonces, si alguien ve eso, dice, no, quítelo ahí porque ya no sirve. Dice que él no iba a apagar ese pábilo, sino por el contrario, le iba a dar oportunidad para que él prendiera su lucecita nuevamente. De esa manera el Señor estaba allí, aquí nuestro Dios, comparando a los seres humanos con estas cosas tan pequeñas, simples, que no tienen valor aparentemente, no tenían ningún valor. Así como la gente, como las personas, en medio de aquel pueblo, aquella sociedad, donde los ricos y los opresores abusaban de los pobres.
El Señor vino a traer la justicia y vino a levantar y a consolar a esa gente. Gracias a nuestro Dios que Él nos enseña. Él nos enseña también a nosotros cómo es que debemos tratar a nuestros semejantes. Y dice aquí termino de leer el verso 3, no apagará el pábilo que muere, por medio de la verdad de Dios traerá justicia, por medio de la verdad que es el evangelio del Señor. Esa es la verdad de Dios. Traerá justicia, no se cansará, no desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia. Pero estaba hablando allí de tierra de Judea, de Jerusalén, allí de ese pueblo de Israel. Dice, y las costas, que son los gentiles, dice, y los gentiles esperarán su ley. Bendito el nombre del Señor. Que Él tuvo tanta misericordia que yo creo que nosotros los gentiles éramos ese pábilo humeante y esa caña cascada, sin servir para nada, pero Dios dio la oportunidad a los gentiles. Y por eso nosotros hoy estamos con nuestro Dios gozando con Él de su Espíritu Santo, de sus dones maravillosos, de sus prodigios, milagros y señales que Él hace con nosotros. Y lo estamos disfrutando gracias a Dios, gracias a la misericordia del Señor que Él tuvo de predicarle no solamente a ese pueblo de Israel, sino también a los gentiles. Gloria a Dios. Entonces aquí nuevamente en Mateo, el Señor Jesús les estaba hablando y les dice, aquí se cumple lo que dijo Isaías. Dice, no contenderá, no voceará, nadie hará oír la voz en las calles. El pábilo que humea no va a pagar hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Bendito el nombre del Señor. El 22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Imposible. No puede Satanás estar dividido. De que estaba allí echando demonios, reprendiendo espíritus malos, mandándolos a los abismos para que la gente quedara libre. Y ellos decían que eso era por el demonio que él tenía, que le hacía que hiciera esta clase de milagros. Y el Señor les dijo, Satanás no puede estar dividido, él no se puede dividir a sí mismo porque entonces su reino no va a permanecer. Dice el verso 27, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, dice, ustedes o vuestros hijos, ¿por quién los echan? La pregunta. Así como la gente que hoy en día hay gente aún en denominaciones cristianas, dicen ser cristianos que leen la Biblia. Y cuando se les menciona que el Señor hoy también levanta profetas, evangelistas, que está el don de la profecía, que el Señor hace milagros y señales y que la gente habla lenguas, cuando se les dice eso a ellos, dicen, eso es del diablo. Eso no es de Dios, eso es del diablo, esos son espíritus, esos son brujerías. Ellos mismos, los que dicen ser cristianos, que están leyendo la Biblia, ¿cómo estarán de ciegos y sordos que leen y no entienden? ¿Por qué? Porque el corazón, porque tienen una mentalidad entenebrecida, su corazón está entenebrecido, está duro, y por eso Dios no llega a los corazones de ellos para hacerles entender y comprender esta maravillosa lectura de las Escrituras. Entonces, como ellos son duros y rebeldes y quieren entender todo a su manera, a su propia conveniencia, entonces no entienden
y sí critican. Y nos critican porque muchos nos critican. Pero aquí el Señor dice, no puede ser que Satanás, dice, vaya a estar dividido. No, dice el Señor, si yo echo los demonios por Belcebú, que es el rey de los demonios, dice, ustedes, ¿en el nombre de quién los echan entonces? Ustedes que viven mal, que viven en pecado, les daba a entender el Señor. Ustedes que son seres humanos fallándole a Dios todos los días, ¿ustedes cómo van a reprender esos espíritus? ¿A nombre de quién lo están haciendo entonces? De esta manera tan sabia el Señor les estaba contestando a estos enemigos. Y también nos sirve a nosotros de consuelo hoy cuando nos critican también, que es del diablo. Pero si nosotros no estamos predicando al diablo, sino predicando es que hay que cumplir los mandamientos del Señor y vivir la vida santa y apartarse del pecado. Entonces, si somos del diablo, entonces, ¿cómo vamos a estar contradiciendo, no? Sería contradictorio que el diablo le gusta la maldad, lo malo, irse en contra de Dios. Entonces, ¿cómo él va a estar también aquí apoyando en sacar a los demonios, en sacar el pecado, en enseñarle a la gente la santidad y la perfección y el agradar a Dios? Eso es una contradicción. Eso es algo en que nosotros, si somos inteligentes, debemos razonar sabiamente y comprender que no hay que obedecerle ni darle credibilidad a esos comentarios, a esas críticas, a eso que estaban aquí haciendo estos fariseos con el Señor, que hoy también a los hijos del Señor pues hacen lo mismo con los hijos del Señor, que los critican y los juzgan de demonios. Entonces hoy también decimos como el Señor les dijo a ellos: si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quiénes los echan ustedes, vuestros hijos? Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y nosotros diríamos, si nosotros por el Espíritu de Dios también estamos orando, reprendiendo demonios y enfermedades, enseñándole a la gente que se aparten del pecado y que vivan la vida santa y recta, y Dios está con nosotros y nos respalda, nos apoya, y el Señor llega a los corazones y a la mentalidad de la gente y los convierte. Entonces es Dios, es el camino de Dios el cual estamos predicando, bendito el Señor. Y es a Dios a quien nos estamos dirigiendo, a ese Dios creador de los cielos y la tierra. Así que todo esto lo deben tener en cuenta aquellos que critican y que se ponen a hablar a la ligera lo que no saben ni entienden. Pero cuando nos critican a veces la gente, nosotros le decimos, pues vaya usted y viva la experiencia. Y ya después de que usted viva la experiencia, sí hable. Por ahora no se atreva a abrir la boca, no juzgue a la ligera. ¿Por qué no vive la experiencia? Algunos han ido a vivir las experiencias y se han dado cuenta que verdaderamente nosotros estamos aquí predicando el nombre del Dios verdadero, del Creador de los cielos y la tierra, y que estamos enseñando el camino de la santidad, del obedecer a Dios y del no pecar. Gracias a Dios que Él nos ayuda y nos respalda, y el Señor está con nosotros y nos está ayudando a hacer este trabajo maravilloso. Y aquí en el verso 29 el Señor dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Aquí es donde viene la blasfemia contra el Espíritu Santo, que muchos hermanos o hermanas recientes de la iglesia hacen esa pregunta, que ¿qué significa blasfemia contra el Espíritu Santo? Aquí estos fariseos, cuando le dijeron, está echando a los demonios es por el espíritu de Belcebú.
que es el príncipe de los demonios. Ahí estaban blasfemando contra Dios. Estaban blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu de Dios había dicho en el Antiguo Testamento por Moisés, los profetas y los salmos, lo dice que el Señor Jesucristo, el enviado de Dios, el ángel del pacto, el precursor de la salvación, que vendría y haría milagros y señales, y que el Espíritu de Dios estaría con él, y que Dios mismo estaría con él, y que estaría Dios con nosotros en la tierra. En todos esos libros se encuentran esas promesas que dijo el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Y ahí estaba la palabra profética. Y cuando ya se cumple esa palabra profética de estos profetas y de los salmos y de Moisés, cuando se está cumpliendo aquí con el Señor Jesús, entonces ya ellos no creen, después de que estuvieron tanto tiempo aparentemente leyendo la ley de Moisés. Y ellos esperaban al Mesías, esperaban al rey de los judíos, al rey de reyes, a ese rey perfecto que habla Dios tanto en los profetas. ¿Cuándo será que viene? Llegó el Señor Jesucristo y no le creyeron, no lo aceptaron, sino que dijeron que viniera de parte del diablo. Eso se llama blasfemia, la blasfemia contra el Espíritu Santo, blasfemando contra Dios por echar abajo la palabra del Espíritu Santo dicha por todos los profetas de la antigüedad. Echaron abajo eso, entonces blasfemaron. Blasfemaron porque ellos ven los escritos y no los entienden, no los aceptan. Y aquí el Señor dice en el 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Así que de una vez les dijo, ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que habló, que yo estaría aquí predicando, haciendo milagros, enseñando el reino, enseñando la ley, y ustedes no me creen, ustedes dicen que yo vengo de parte del demonio. Entonces están blasfemando contra el Espíritu de Dios cuando Él habló en la antigüedad por Moisés, por los salmos y por los profetas. Tuvo que haberles dicho el Señor estas cosas a esos fariseos. Y dice que ese pecado y esa blasfemia no les sería perdonada. De una vez nosotros sí damos por hecho pues que ellos fueron condenados. Dice el 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Dice que a cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre le será perdonado, porque está hablando contra la carne, contra ese personaje de carne y hueso que veían, Jesús de Nazaret. Está bien, dice, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero, porque el Espíritu Santo, por profecía, a través de los profetas, habla y hablará sobre su palabra, sobre su existencia y sobre lo que Dios tiene, los planes que tiene para los seres humanos que se han de creer en Él. El Espíritu Santo sigue su trabajo. Y el que diga que no, que eso no es del Espíritu Santo, sino que es del diablo, pues está blasfemando contra el Espíritu Santo. Hoy también nosotros diríamos, si alguien viene contra mí como humana, que soy, viene contra mí, no hay ningún problema, todo le será perdonado. Pero si vayan a decir que esta mujer que está aquí, que les está hablando, que es del diablo y que todo lo que habla es del diablo, pues eso está blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor en profecía le dijo a esta persona, le dijo, predica y habla del reino de los cielos, porque yo te usaré y te daré los dones para que enseñes y prediques. Entonces el Espíritu Santo dio una orden. Entonces hizo una promesa. Entonces el Espíritu Santo también le dice a esta persona, le dice, y yo voy a usarte para hacer milagros y tú profetizarás y estaré haciendo milagros y señales con tu oración o con tu imposición de manos o con tu enseñanza. Entonces lo dijo el Espíritu Santo. Entonces la humana pueden decir, esta mujer no, ella es fea, es esto, lo otro, pueden decir todas esas cosas, pero no pueden decir que es la mentira lo que se está predicando, porque es blasfemar contra el Espíritu de Dios, porque Él fue el que lo dijo. Él
fue el que dijo quién es esta persona y si sí puede estar aquí donde está o no lo puede hacer. Eso es lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y me detuve mucho en la explicación porque mucha gente y muchos hermanos aún de la iglesia que ya llevan años en la iglesia, aún me siguen preguntando eso, que cómo es eso de la blasfemia, que qué es blasfemia. Entonces me disculpan que me haya detenido tanto en esta respuesta, en esto de tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir que es una mentira o del diablo cuando Dios está hablando y dando una orden. Entonces, nuestro Dios vino y usó a Jesús de Nazaret, la carne. Entró Dios ahí a habitar en ese cuerpo de carne y hueso. Y eso es lo que hay que respetar y valorar. Y los que digan que no, que eso viene del diablo, pues eso es blasfemia. Eso. Entonces aquí el Señor Jesús, por eso ya claramente, Él les dice, cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre como ser humano, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni allá en el venidero después de la muerte. Dice el 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces dice que un árbol no puede dar fruto bueno y malo a la vez, sino o que todo es malo o que todo es bueno. Entonces dice que por el fruto se conoce el árbol y el Señor les estaba enseñando a ellos. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy enseñándoles el reino de Dios, les estoy enseñando el camino verdadero, estoy haciendo milagros, estoy haciéndoles la vida feliz, que tengan paz, que tengan tranquilidad, felicidad, sanidad, que tengan todo. Eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces soy que un árbol de frutos buenos. Eso es lo que deben mirar. En el verso 34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Les dice a estos fariseos que ellos eran una generación de víboras que se ponían a hablar de lo bueno cuando ellos mismos estaban haciendo lo malo y desagradando a Dios. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces todo lo bueno y lo malo está en el corazón del ser. Lo bueno y lo malo está en el corazón del ser. No aquí en la cabeza, como dice la gente, aquí en los pensamientos, no, nada de eso. Está en el corazón. Dice que todo lo bueno y lo malo está en el corazón. Y del corazón sale a la cabeza para procesar y para maquinar. Y para el que tiene cosas buenas en su corazón, lo saca a sus pensamientos para procesar, para hacer las cosas bien y para hacer los beneficios. Pero el que tiene cosas malas en su corazón, las procesa aquí en su cabeza, en sus pensamientos, para maquinar y hacerle el mal a los demás. Esa es la realidad. Entonces, en nuestro Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca y nosotros tenemos que tener en nuestro corazón es abundancia de Dios, de misericordia, de amor, de la fidelidad, de hacer el bien, de amar, de ser sinceros. De todo esto, no ser hipócritas, todas estas cosas buenas son las que tenemos que tener en nuestro corazón, porque eso es lo que sale a relucir en nuestra boca. Eso es lo que hablamos, lo que hay en el corazón. El 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Y quiénes habían acabado de decir palabras ociosas? Pues los fariseos habían dicho todas estas cosas en contra del Señor. Y dice que ellos se pusieron a hablar todas esas cosas ociosas y dice, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella van a dar cuenta en el día del juicio. Por eso es importante que antes de hablar hay que pensar muy bien. Por eso aquí en la cabeza es donde se procesa lo que hay en el corazón. Entonces hay que pensar muy bien qué es lo que se va a hablar para no ir a ofender
para no ir a entristecer a alguien, a ofenderlo o a maldecir o a hablar cosas que no valen la pena. Hay que ser sabios e inteligentes antes de abrir la boca. Bien, dice, porque el 37, porque por tus palabras serás ¿qué? Justificado, y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Mucho cuidado al hablar, mucho cuidado, porque no podemos hablar a la ligera, ir a levantar un falso testimonio, ir a inventarse una mentira contra alguien, una calumnia contra alguien, una ofensa, un insulto. Pues todo eso no le agrada a Dios, y en cambio Dios sí nos cobra por todas estas cosas. Bueno, que Dios nos guarde y nos proteja de todo esto y nos ayude el Señor a seguir adelante y a triunfar en nuestra vida espiritual. El 38 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Habían visto todos los milagros y señales y todavía le estaban pidiendo ver señal. Y le dice el Señor, les dice, la generación mala y adúltera. El Señor estaba tratando a estos escribas y fariseos, diciéndoles que ellos eran una generación mala y adúltera. ¿Por qué adúltera? Porque estaban adulterando la doctrina verdadera de nuestro Dios. Estaban malinterpretando la ley de Moisés. Y por eso el Señor les dice, generación mala y adúltera. Dice, esta generación demanda señal, piden señal, pero señal no les va a ser dada, sino la señal del profeta Jonás, que de igual manera ellos quedaron sin entender. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ellos no entendieron esto. Pero aquí ya nosotros sabemos que estaba hablando de la muerte del Señor, que moriría y al tercer día pues estaría resucitando. 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, es decir, con los escribas y los fariseos de ese entonces. Les dice, con esta generación se va a levantar los hombres de Nínive. La van a condenar porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás está en este lugar. En este lugar, en este momento, está el Señor Jesucristo, está el Salvador, el Mesías, el enviado de Dios. Él era más que Jonás. Y Nínive se arrepintió cuando Jonás les predicó. Entonces, en ese momento, el Señor, que era más que Jonás, y no le creyeron, entonces dice que el juicio será más fuerte. Para ellos, los que estaban ahí escuchando al Señor Jesús, para ellos iba a ser más fuerte el castigo que para la gente de Nínive. Eso es lo que estaba ahí diciendo. El 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. Otra vez, escribas, fariseos, todos esos sacerdotes y todos esos gobernantes que estaban en el momento, que no le creyeron al Señor. Ellos eran la generación. Dice, la reina del sur se va a levantar con esta generación y la va a condenar, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Es decir, estaba ahí en ese momento, ¿quién? El Señor Jesucristo. Él era superior a Salomón. Dice, cuando él es, y ya, bueno, aquí en el verso 43 dice, cuando el espíritu inmundo, que aquí ya cambia tema. Aquí ya cambia el tema de la enseñanza que el Señor llevaba aquí, por no creer en él y por juzgarlo. Y aquí dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada y barrida y adornada. Aquí se sobreentiende que el espíritu inmundo sale del hombre es cuando Dios ha hecho una liberación, o los seguidores del Señor, los creyentes, han orado por una persona que tiene espíritus malos, y esos espíritus salen de esa persona y la persona queda libre. Entonces dice que esos espíritus salen y andan por lugares por ahí buscando un reposo, porque los demonios, los espíritus les gusta habitar en cuerpos vivos, en cuerpos de seres vivos como los seres humanos, para hallar reposo. Dice, entonces dice este espíritu malo, cuando no lo encuentra el reposo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Es decir, yo quiero otra vez volver
a entrar donde esa persona que salí. Porque resulta que esa persona que quedó libertada de esos espíritus inmundos, su deber era seguir el camino del Señor, orar, alabar a Dios, glorificar a Dios, obedecer al Señor. Esa persona tiene que seguir el camino de la santidad. Y resulta que esa persona fue libertada de los espíritus, pero siguió viviendo en pecado. Siguió viviendo en su pecado común y corriente. Y por eso dice en el 44, que el demonio dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Es decir, ese corazón de esa persona no tenía a Dios. Estaba desocupado sin Dios. Estaba barrida y lista para que alguien venga a habitar en ese lugar. Si hubiese seguido el camino del Señor, arrepentido de vivir la vida santa, entonces cuando los demonios hubieran regresado, hubieran encontrado que la casa estaba ocupada. En el corazón de esta persona está Dios. No me puedo entrar. Es eso. Dice 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Claro, una persona cuando comienza otra vez a vivir la vida pecaminosa dice que su postrer estado es peor que el primero porque ya vienen más espíritus y lo poseen. Entonces dice el Señor, así también va a acontecer a esta mala generación, así les va a acontecer a estos escribas y fariseos, que después de ellos decir que se les dio la ley de Moisés y que Moisés les enseñaba el buen camino, la buena manera de vivir, cómo agradar a Dios, y luego viene el Salvador, el Mesías, a predicarles el Evangelio, y entonces ellos, en vez de quedar libertados completamente y tener a Dios en su corazón, aceptando a Cristo Jesús como el Salvador, entonces lo que hicieron fue rechazarlo. Por supuesto que la vida que ellos van a llevar es peor que lo que llevaban antes, porque si antiguamente estaban pecando por no cumplir la ley de Moisés a cabalidad, entonces ahora va a ser peor, que Dios les va a cobrar, porque rechazaron, no hicieron la ley de Moisés, ni tampoco aceptaron al Salvador, a Jesucristo, que es el Salvador, es el Rey, es el camino, la verdad y la vida que lleva a vida eterna. Entonces, como no la aceptaron, les decía el Señor en esos días, la situación de usted va a ser peor que antes. Su situación va a ser peor que antes ahora, después de que yo estoy aquí predicando el Evangelio y después de que ahora el Evangelio es el que va a pregonarse en el mundo, la situación de ustedes va a ser crítica en todos los aspectos, material y espiritual. Y notemos, hermanos, que Dios realmente no hemos vuelto a escuchar de que Dios haya levantado más profetas en aquel pueblo. En ese pueblo que existió antiguamente, Dios quitó profetas, Dios quitó su presencia, Dios quitó el respaldo y nunca hemos vuelto a escuchar que aquella gente tengan experiencias con Dios. Entonces uno ve que se cumplió esta palabra profética del Señor Jesucristo. Así también acontecerá a esta generación. Entonces dice ya aquí en el verso 46, mientras que él estaba aún hablando a la gente todas estas cosas, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Aquí dice su madre y sus hermanos. Recuerden que el Señor Jesús tuvo hermanos y hermanas. Y eso lo dice la Biblia, porque él fue el primero. Dice que después de que él nació, cuando nosotros leímos aquí en Mateo 1, dice que José nunca tocó a María hasta cuando nació el Señor Jesucristo. Que después de que el Señor Jesucristo nació, entonces él ya hizo vida marital común y corriente con María y tuvo hijos e hijas. Entonces el Señor aquí le dijeron, Señor, aquí está tu madre y tus hermanos, te quieren hablar. Y entonces el Señor le dijo a esas personas, les dijo, ¿saben una cosa? ¿Quién es la madre? ¿Quiénes son los hermanos? Ustedes deben aprender que ya estando en familia, la familia de Dios,
la familia del Evangelio. Cuando se esté predicando el Evangelio de Cristo, todos los seguidores, todos los creyentes serán una familia, los hijos de Dios. Entonces ya son la familia de Dios. Resulta que ya no tiene tanta importancia la familia en sangre. Ya no tiene mucha importancia. Si la familia en sangre se convierten y siguen el camino del Señor, pues también será nuestra familia. Pero si ellos se apartan y nos desechan a los seguidores del Evangelio, pues entonces ya ellos no entran a ser nuestra familia, así seamos de la misma sangre. Fue lo que el Señor quiso enseñar. Él aprovechó esta oportunidad para dar esa enseñanza. Y por eso Él les dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera. Y el Señor dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos les dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Es decir, todos ustedes son mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Pero si ustedes llegan a tener su familia en sangre, usted solamente se convierte y su familia en sangre no se convierte al Evangelio, te rechazan, te critican y son de tu sangre, son tus hermanos, o es tu madre o es tu padre, y ellos te rechazan, te amenazan, te desheredan por estar en el Evangelio, en el reino. Entonces, ¿quién es tu familia? Entonces el otro dice, pues entonces mi familia son los creyentes en el Señor, los que crean en Dios, los que busquen el camino del Señor, pues a ellos los tomaré como mi familia. Y mi verdadera familia en sangre, si me rechazan por seguir el camino del Señor, pues tendré que pues abandonarlos y despedirme de ellos y ignorarlos, porque entonces mi familia es la familia de Dios. Pero el Señor aquí no era que estuviese despreciando a la madre, a los hermanos, no los estaba despreciando. Estaba dando era la enseñanza que la gente debería de aprender, que cuando conocemos este camino del Señor, que debemos aprender que nosotros estamos en este camino y que todos nuestros hermanos y hermanas aquí nos amamos porque somos la familia de Dios. Y mi familia en sangre, si hay algunos que siguen el camino, pues muy bien, pero los que no y que me rechacen, pues entonces yo ya los dejo que vivan su mundo, les daré buen ejemplo, les daré buen testimonio, pero yo no estaré ya con ellos reunida ni compartiendo, porque están menospreciando el camino de Dios, la palabra del Señor. Eso es lo que Dios, el Señor Jesucristo, quiso aquí enseñar referente a este asunto del padre y la madre, que dijo a propósito. A propósito, ¿quién es? Mi madre y mis hermanos. Todos ustedes que han creído y me siguen, les dice. Entonces, sin demeritar que ellos pues también estaban siguiendo al Señor, pero era dándonos esa enseñanza para que nuestro corazón no se vaya a, pues como a prendarnos de nuestra familia en sangre, que si son gente que vive haciendo el pecado todos los días y en la maldad y que rechazan y que me critican y que dicen de mí todo lo que sé, entonces no, como son de mi sangre yo tengo que estar allá con ellos, no. Apartados, apartados. Yo sigo la familia del Señor. La familia de Dios es mi familia. Gracias le damos al Señor porque Dios nos enseña. El Señor nos enseña y aquí me disculpan que yo repito y repito tal vez de todo, vuelvo y repito y vuelvo y hablo porque yo tengo toda clase de público y yo sé que hay muchos intelectuales, mucha gente inteligente que entiende y comprende, pero yo estoy enseñándole también a mis hermanos que no tienen la capacidad de entender muchas cosas y que preguntan y que yo aprovecho aquí con la enseñanza para dar la respuesta de las preguntas que me hacen. Entonces, por favor, me disculpan, pero sí, amemos a Dios con todo nuestro corazón. Amar a Dios, leer la Biblia. Hay que leer la Biblia, hay que orar, leer salmos. Leyendo los salmos aprendemos a orar. Hay que buscar a nuestro Dios con todo el corazón. Muchas gracias, que mi Señor me los bendiga a todos y a todas, grandemente. Gracias, vamos a estar orando. Bendito Señor, bendito Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, mi Señor y Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo.
nuestro Dios verdadero, nuestro Rey, el Santo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias por esta enseñanza. Bendito el Señor. Guíanos y enséñanos, y que tu palabra santa llegue a lo profundo de nuestro corazón, y que nosotros seamos árboles que dan buenos frutos, árboles frondosos que siempre dan su fruto a su tiempo. Eso queremos ser, Padre mío, con tu ayuda. Gracias, Señor. Envía el poder del Espíritu Santo y revístenos del poder de tu gracia. Ilumínanos y enséñanos tu palabra, tu verdad. Gracias, Padre mío. Extiende tu mano, Señor, tu mano sanadora sobre las personas que están enfermas. Mira, Señor, que hay diversas enfermedades y hay mucha gente, cientos de personas o miles de personas que están enfermos de muchas enfermedades, Señor. Enfermedades físicas y enfermedades psíquicas también, Señor. Extiende tu mano y sé tú sanando, mi Señor, a estas personas. Extiende tu mano y danos la sanidad. Danos salud a todos, mi Señor. Y ayúdanos, Señor, quitando el dolor, quitando brujerías, hechicerías, maldiciones. Señor, ayúdanos, Señor, a romper esas cadenas diabólicas. Destruye la obra del maligno, la envidia del diablo contra nosotros. Guárdanos, protégenos a todos, Padre mío. Tu bendición con nosotros, mi Señor. Gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. La honra, la gloria y la alabanza sea para el Señor desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Gracias al Señor, la honra, la gloria para nuestro Dios. Que mi Señor los bendiga grandemente a todos. Una bendición grande para todos ustedes. Lluvia de bendiciones del cielo. Gracias para los niños y un fuerte abrazo para ustedes. El Señor les bendiga y hasta pronto. Gracias, gracias.